Por favor, puedes abrir tu Biblia en el capítulo 1 del libro de Josué. Ve por favor a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Inmediatamente encontrarás el libro de Josué, así es que creo que no te costará encontrarlo. Y por favor, ubícate en el capítulo 1 del libro de Josué. Es el primer capítulo de ese maravilloso libro que cuando tengas oportunidad te animo a que lo puedas leer. Si ya lo tienes, quiero que por favor me prestes atención y mantén tu Biblia abierta, porque vamos a estar leyendo algunos versículos de ese capítulo del libro de Josué. Y mientras lo tienes abierto en tu Biblia, quiero que por favor me prestes atención, porque quiero darte un breve resumen de la vida de Josué. Josué fue el segundo al mando mientras estuvo con vida Moisés. Tú recordarás a Moisés porque él fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Tú recordarás a Moisés porque él fue el que abrió el Mar Rojo. Tú recordarás a Moisés porque él fue el que guió al pueblo de Israel durante 40 años cuando estuvieron en el desierto. Pero ahora tenemos a un nuevo hombre llamado Josué. Josué estuvo preparándose con Moisés durante 40 años. Josué fue el comandante general del ejército de Israel. Mientras Moisés era el líder del pueblo, Josué era su comandante, su general. De tal manera de que Josué era el segundo al mando, no era el primero. Quien hablaba con Dios era Moisés. Quien visitaba el Señor era Moisés. Quien recibía todas las indicaciones era Moisés. Luego Moisés se las distribuía a Josué y se las distribuía a Aarón y a todos los del pueblo. Pero en este pasaje, en el capítulo 1 del libro de Josué, ahora Moisés ha muerto. En el último capítulo de Deuteronomio, Moisés ya murió. Moisés ha pasado a la presencia de Dios y ahora le toca la responsabilidad a Josué. ¿Cuál responsabilidad? De guiar al pueblo. La responsabilidad de conducir a más de 1,000,000 de personas. De conducir a un pueblo que era contumaz, a un pueblo que era rebelde, a un pueblo que había desobedecido, a un pueblo que había hecho cosas que a Dios no le agradaban. Ahora Josué tiene la oportunidad de liderar a una nueva generación de israelitas. Pero es una cantidad abrumadora, es una cantidad de gente que Josué siente que no tiene la capacidad de poder conducir a esta multitud de personas antes de entrar a la tierra prometida. Yo me quise poner en el lugar de Josué a leer este pasaje y me sorprende. Porque nuestra iglesia, hablando numéricamente, jamás llegará a un número similar a este. Y con la cantidad de personas que tenemos, que pudiera considerarse como una cantidad bastante numerosa, no te imaginas lo que implica, no te imaginas la presión, no te imaginas lo que implica para todos los pastores de tu iglesia el hecho de pastorear, visitar, llamar, seguimiento y tantas cosas que involucran la iglesia del Señor. Y eso que estamos hablando de una cantidad no igual a la de Josué. Y aquí tenemos a este hombre con un peso sobre sus hombros, el cual le puede abrumar a cualquier persona, sin redes sociales, sin departamentos de administración ni nada, sin teléfono, sin computadora, sin nada de lo que actualmente pudiéramos decir que son herramientas. Josué no tenía nada de eso. Así es que Josué se encuentra en una situación de mucha preocupación y quizá de mucho desaliento. Y son 4 cosas las que Dios hizo por Josué en el momento que más lo necesitó. Son 4 cosas las que Dios le encomendó a Josué cuando más necesitaba escuchar la voz de Dios. Y esas 4 cosas, sin lugar a dudas, aplican a ti y a mí en el tiempo que estamos viviendo. Observa la primera cosa que Dios hizo en favor de Josué. Lo primero que Dios hizo es hacer un recordatorio para Josué. Y esto me encanta de parte de Dios. Porque Dios se sale de nuestros moldes. Dios se sale de lo que tú y yo pudiéramos considerar como indispensable para hacer una cosa. Y me impresiona Dios, porque Dios, conociendo el corazón de Josué y conociendo lo que necesitaba, le dio exactamente lo que él necesitaba escuchar. Lo primero es un recordatorio. Versículo 1 al versículo 4 lo leerás en pantalla completa. Así es que por favor acompáñame, ya sea en las pantallas o en tu Biblia. Le dijo el Señor a Josué: aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo lo siguiente, versículo 2: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Tú Josué, tú pasarás este Jordán y todo el pueblo que te acompaña. Y van a entrar a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3. Yo, Josué,
les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hagamos una pausa ahí. Observa que Dios está hablando en tiempo pasado. Observa la mentalidad y el corazón de Dios. Dios le dice a Josué: Josué, lo que yo te diré, lo voy a decir en tiempo pasado. Para ti no ha sucedido. Para ti es tiempo futuro. Pero para mí es tiempo pasado. Interesante eso. Dios le dice a Josué: ya te lo entregué en tus manos. Y todo lo que tu pie pisare ya es tuyo, Josué. Aunque no ha sucedido todavía. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, Josué. Me impresiona el recordatorio que el Señor le hace a Josué. Porque en este recordatorio el Señor le está recordando a Josué las mismas promesas y los mismos convenios que había hecho previamente con Moisés. De que todo el territorio que pisaran sus pies sería de ellos. Es decir, la promesa del Señor incluía, escúchame, por si alguna vez tú te has preguntado qué territorio abarca las promesas de Dios para Israel, ahorita lo sabrás. La promesa que Dios le hizo a Moisés y ahora le hace a Josué incluye el país de Líbano, al norte de Israel, el país de Siria, al este de Israel, el país de Jordania, el país de Irak, el país de Kuwait y el país de Arabia Saudita. Todo ese territorio le pertenece por promesa al pueblo de Israel. Y el Señor le dice a Josué: Josué, todo el territorio que le prometí a Moisés es el territorio que yo te recuerdo que te daré a ti y a todo el pueblo porque confían en mí. Entonces, antes de que Josué iniciara su etapa como nuevo líder de Israel, Dios desea que no olvide sus promesas. Antes de todo, antes de que se ponga la investidura como nuevo caudillo de Israel, Dios le pide a Josué: no olvides las promesas que le hice a Moisés. Y esas promesas te las hago a ti también, Josué. Y me encanta lo que Dios hizo, porque no sé si lo sepas, pero las promesas de Dios jamás expiran. Jamás caducan las promesas de Dios. Las nuestras pueden caducar, las nuestras pueden variar, las nuestras pueden vencer. Las garantías se terminan. Las garantías del Señor jamás se terminan. Las garantías del Señor jamás caducan. Las garantías del Señor jamás expiran. Gloria sea su nombre. Y el Señor le dice a Josué: antes de que yo te envista como nuevo líder de mi pueblo, te voy a recordar las promesas que le hice a tu predecesor Moisés. Hagamos una breve aplicación en este momento, amada iglesia del Señor. Y quiero preguntarte: ¿qué es lo que el Señor te ha recordado a ti durante esta pandemia? ¿Qué es lo que el Señor te ha recordado a ti durante esta situación del COVID-19? ¿Qué te ha recordado? Comenzó el mundo a ser diferente a partir del mes de febrero, aproximadamente marzo, y a partir de ahora todavía no volvemos a la normalidad, y muchos aseguran que no volveremos a la normalidad. Pero durante esta pandemia, ¿qué el Señor te ha recordado? ¿Qué el Señor nos ha recordado? ¿Qué nos ha hablado el Señor a través de esta situación? ¿O será que nos hemos enfocado más en la pandemia? ¿O será que nos hemos enfocado más en la lista de fallecidos? ¿O será que nos hemos enfocado más en las noticias? ¿O será que nos hemos enfocado más en las situaciones a nuestro alrededor y no en el Señor? Yo quiero recordarte que en tiempos difíciles es cuando Dios más se glorifica. En tiempos de adversidad es cuando Dios más se muestra. En tiempos de adversidades cuando la iglesia de Cristo se vuelve más fuerte. En tiempos de adversidades cuando la iglesia de Cristo más prospera. En tiempos de adversidades cuando la iglesia de Cristo más se expande. Eso es lo que aprendemos a través de la palabra del Señor. Por lo tanto, vuelvo y te repito, ¿qué es lo que Dios te ha mostrado a través de su palabra durante esta pandemia? ¿Te ha recordado algún suceso del pasado? ¿Te ha recordado alguna situación? ¿Te ha recordado algo? Yo no sé a ti, pero a mí en lo personal me encanta recordar las cosas que Dios ha hecho con Eric Saldaña. A mí me encanta recordar, y voy a mencionar esto, aunque no quiero tomar mucho tiempo. Antes de entrar a nuestro servicio, uno de los jóvenes que nos está apoyando mucho acerca de todo lo técnico para lo que hacemos acá en el campus del Cajón,
Estaba en el lugar donde oramos y en donde cuadramos el servicio. Y teníamos unos minutitos extras antes de entrar en revisar el programa de hoy. Y me dice, pastor, siempre he tenido una pregunta. Quiero preguntarle, ¿qué significa el anillo que usted utiliza? Refiriéndose a mi anillo de graduación. Y le expliqué lo que significaba. Le expliqué qué es lo que estaba detrás del anillo. Pero le conté la verdadera historia detrás del anillo. Le conté la historia de cuando Eric Saldaña no pudo pagar la primera carrera que el Señor me permitió terminar cuando estaba becado. Le conté cuando no tenía absolutamente dinero para graduarme en el año 1999. Y que cuando me llamó el director de registro académico, que hasta la fecha recuerdo su nombre, Keith Anderson, yo pensé que me estaba llamando para cobrarme. Y cuando me senté en su escritorio, todo nervioso, estaba trabajando en el departamento de jardinería en el sur de Texas, en la ciudad de Edinburgh, a como 110, 115 grados de temperatura, sudado a más no poder, lleno de grama a más no poder. Y me senté en su escritorio y pensé que me iba a cobrar y dije, Dios mío, ¿qué le digo a este hombre si no tengo para pagar? Y recuerdo que me dijo, Eric, quiero que leas esto. Y me enseñó la hoja del recibo. Y en la parte final decía en grande, pagado. Resultó ser que una familia de Dakota del Norte llamó a la escuela y dijeron, queremos sembrar en un estudiante que no tenga dinero para pagar su graduación. ¿Conoce a alguno de ellos? Y en ese momento Dios le trajo a la memoria de Keith Anderson mi nombre. Y él le respondió a la pareja y le dijo, sí, conozco a un joven que no tiene para pagar sus estudios y que va a graduarse a finales de este año. Y esta pareja, a la que nunca he conocido y nunca lo voy a conocer, le dijo, entonces, ¿cuánto es lo que debe ese joven? Debe tanto. Y ellos dijeron, vamos a pagar la cantidad que él debe. Y le conté a este chico que detrás de mi diploma está el recibo de pagado para que nunca se me olvide quién fue quien pagó por esa carrera. A eso me estoy refiriendo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando hablamos de recordar, a eso me refiero. A que tú puedes ver tus vehículos o tu casa, tu familia, tu armario y tú dices, aquí veo al Señor, aquí veo a Dios. Cuando tú puedes ver tus contratos, cuando tú puedes ver tu cartera de clientes, cuando tú puedes ver tu reporte de ventas, cuando tú puedes ver tu cuenta bancaria, tú dices, definitivamente veo al Señor aquí frente a mí. Y cuando hables con tus hijos y cuando hables con tus amigos y conocidos, tú les digas a quién y por quién es que tú tienes todo lo que tienes. Eso es lo que Dios le dice a Josué. Antes de todo, Josué, quiero que recuerdes mis promesas. Quiero que nunca olvides lo que hice con Moisés, porque lo que hice con él también lo haré contigo, Josué. Así es que si tú tienes problemas de memoria corta, te pido que por favor comiences a escribir todo lo que Dios ha hecho, para que cuando vengan situaciones difíciles en el 2023, en el 2025, si todavía estamos aquí, tú puedas abrir tu agenda o tu anecdotario y puedas decir, Dios me sacó en anchura en julio, en septiembre, en octubre del 2020, así es que lo volverá a hacer una vez más. Pero el Señor hizo una segunda cosa a favor de Josué. No solamente le hizo un recordatorio, sino que le hizo también una promesa. El Señor le hizo una promesa a Josué. Observa el versículo 5. El Señor le dijo a Josué, Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ay, qué promesa tan especial, ¿no es cierto? Qué promesa, todos quisiéramos esa promesa. Como estuve con Moisés, Josué, estaré también contigo. Josué, no te dejaré. Josué, no voy a desampararte en esta nueva etapa que estás comenzando, en esta nueva vida que estás iniciando. No te preocupes, Josué, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar. Sin lugar a dudas, es una de las promesas más maravillosas que se le han hecho a una persona en toda la Biblia. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí presentes, más los que nos acompañan en los campus y todos los que nos acompañan virtualmente, también estamos de acuerdo que esta es una promesa maravillosa. Y tal vez tú puedas decirme, Pastor Eric, pero qué envidia de la buena me da Josué, porque a él le hizo esta promesa y a mí ¿qué me ha prometido el Señor? ¿O qué nos ha prometido el Señor a nosotros? Tal vez tú has olvidado
O tal vez tú desconoces cuáles son las promesas que Dios ha dado a su iglesia, pero te voy a dar una de ellas, la cual tiene garantía aún después de que pase esta tierra. Observa lo que el Señor dijo. Me encanta esta promesa de Mateo 28:20. El Señor dijo lo siguiente: he aquí yo, Jesús, el Hijo de Dios, estoy con ustedes todos. Solo hasta que pase la pandemia, iglesia. No los escucho. Todos. Y por eso lo tenemos en mayúscula y subrayado. Todos los días, todos los días, todos los días. Antes de la pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia, después de que venga la sindemia o sintemia, no sé cuál es el otro nombre que le van a poner. Después de que todo esto suceda, el Señor dice: yo estoy con ustedes todos los días. Observa hasta cuándo. Hasta el fin del mundo. Amén, dice el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. La cláusula del Señor aún tiene validez, aun cuando todo lo que vemos desaparezca. Dios dijo: yo estoy con ustedes. Todos los días voy a estar con ustedes. Mañana va a estar con nosotros. Pasado mañana va a estar con nosotros. La Biblia nos enseña que nuevas son sus misericordias cada mañana. Las misericordias que usaste hoy día lunes se van a caducar en un par de horas. Y mañana martes confío que tú te puedas levantar temprano a decirle al Señor: Señor, estoy listo para las nuevas misericordias que tienes reservadas para mí. Estoy listo, estoy lista para las misericordias que tienes preparadas para mí, Señor. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Y grande, dice su palabra, es su fidelidad. No sé si tú sabes lo que significa el nombre de Jesús, o por lo menos uno de los nombres de Jesús. La Biblia le llama a Jesús Emmanuel. ¿Y tú sabes lo que significa el nombre Emmanuel? Significa Dios con nosotros. Así es que si tú quieres llamarle a Jesús Emmanuel en tus oraciones personales con Él, dile: Jesús, tú eres mi Emmanuel. Eso es una garantía de que Dios está conmigo. Mientras preparaba este mensaje, me detenía a visualizar imaginariamente lo que Josué habrá sentido en su corazón al oír las promesas de parte de Dios, la cual incluía su respaldo y su protección divina en todo lo que Josué haría. Y como te dije hace un momento, no sientas envidia de la buena por Josué, ya que, como te mencioné anteriormente, nuestro Señor ha prometido cosas para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan y para aquellos que son fieles a Él. Así como le prometió cosas maravillosas a Josué, también a ti y a mí, a través de su palabra, nos ha prometido cosas maravillosas. Cuando Josué más lo necesitó, Dios le hizo un recordatorio, le hizo una promesa, pero le hizo una tercer cosa: le hizo un mandato. Y aquí viene la parte interesante, porque todo lo bueno cuesta. Y si tú crees que Dios te va a dar todo lo que tú quieras sin tener una parte de responsabilidad de tu parte, estás equivocado. Toda bendición viene acompañada de responsabilidades de parte de Dios, y lo podemos ver en su palabra. Así es que ahora que Dios ha bendecido a Josué, viene la parte de la responsabilidad que le corresponde a Josué. Versículo 6, la primera parte: solo te pido, Josué, que te esfuerces y sé valiente. Estoy seguro que en alguna de tus Biblias o en alguna de las Biblias de las personas tienen subrayada la palabra esfuérzate y la palabra valiente. Pero quiero que sepas algo, por si no lo notaste. El énfasis recae sobre el verbo. Esfuérzate y sé valiente, o la palabra valiente, no son verbos. El único verbo que tú puedes ver ahí es el que tenemos subrayado en pantalla. Y cuando tú ves que está tildado, no es sé de conocimiento, sino que es sé de ser, de imperativo. Por lo tanto, lo que el Señor le está diciendo a Josué en esa primera parte del versículo 6 es: Josué, te ordeno que seas fuerte y valiente. Es decir, Dios no le está sugiriendo algo a Josué. Dios no le está recomendando algo optativo a Josué. Cuando lo encontramos en su forma imperativa, es porque Dios le está ordenando a Josué: sé valiente, Josué. Te ordeno que seas valiente. Te ordeno que te esfuerces.
Y me impresiona porque Dios le habla en términos militares a Josué, que él va a entender perfectamente. Como Josué era un militar, ahora Dios le está hablando como militar para que entienda cuál es su deber. La orden era clara: esfuérzate y sé valiente. Curiosamente, lo anterior es lo que Dios haría: prosperar, bendecir, sacar adelante. Todo eso era la parte de Dios. Pero lo que Dios no haría por Josué era esforzarse y ser valiente. Esas dos cosas le correspondían estricta y exclusivamente a Josué. ¿Cuántos de nosotros queremos ser bendecidos por Dios, pero no queremos esforzarnos? ¿Cuántos creyentes quieren ser prosperados en todo, pero no quieren ser valientes? Comenzando con su relación con Dios, comenzando con su relación matrimonial, comenzando con su relación familiar, comenzando con hacer las cosas correctas en su trabajo, comenzando con hacer las cosas que Dios agradan. Dios dice: te voy a bendecir a manos llenas, pero quiero que hagas las cosas de manera correcta y que me honren por sobre todas las cosas. Si tú observas en la parte 2 del versículo 6, son dos áreas en las que Dios le pide a Josué ser esforzado y ser valiente. La primera es cuando Dios le dice a Josué: Josué, tú vas a repartir toda la tierra prometida a las 12 tribus. Y es por eso que necesito que seas esforzado y que seas valiente. Pero la segunda la encontramos en el versículo 7. Josué, yo te pido que seas esforzado y seas valiente para poner por práctica todo lo que la ley de Dios dice y que pide de ti. Y es interesante porque la prosperidad no iba a venir de la primera. La prosperidad iba a venir de la segunda. Escúchame, te repito eso para que lo comprendas. Dios promete prosperar a Josué no por dividir las 12 tribus de Israel en la tierra prometida. No. La prosperidad de Dios para Josué va a venir cuando ponga en práctica lo que la palabra de Dios manda. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Observa conmigo la segunda parte del versículo 7. No te apartes, Josué, de la palabra, ni a diestra ni a siniestra. Y cuando lo hagas, Josué, vas a ser prosperado en todas las cosas que tú emprendas, Josué. Una campaña militar, te voy a prosperar. Dividir la tierra, te voy a prosperar. Hacer lo que tú deseas, te voy a prosperar. Porque conozco tu corazón y porque sé que todo lo que hagas en tu corazón va a honrarme y me va a dar la gloria a ti. Lo mismo ahora podemos aplicar en nuestra vida diaria. Tú quieres prosperidad, todos queremos prosperidad para nuestros hijos, para nuestros nietos, en nuestros negocios, en todo lo que emprendemos. Y ahí tenemos la clave de la prosperidad. ¿Cuál es la clave de la prosperidad? Tomar un curso en la universidad, sacar un doctorado, sacar un posgrado, sacar una carrera adicional, tener notas, etcétera, tener buenos contactos, tener una buena cartera de clientes, saber cómo funciona el mercado de inversiones. Dios se ríe de eso. Se burla de eso, porque Dios dice: voy a prosperar a toda persona que guarda mi palabra y vive su vida de acuerdo a mi palabra. A esa persona voy a prosperar, dice el Señor. Y te digo algo: podrás ser iletrado, no podrás tener educación, ni siquiera habrás terminado primero de primaria, pero si guardas la palabra del Señor en tu corazón, Dios va a prosperarte más allá de lo que tú te imaginas. Dios va a prosperarte y a bendecirte porque Él ha prometido que así hará para todos aquellos que guarden su palabra. Y tú sabes algo, por si alguna vez te has preguntado: ¿cómo podemos librarnos del pecado? ¿O cómo podemos guardar nuestra vida del pecado? La clave sigue estando en la palabra de Dios. Observa lo que dice el salmista: he guardado tu palabra en mi inteligencia, Pastor Eric. He guardado tu palabra en mi cerebro. He guardado tu palabra en mi consciente y mi subconsciente. He guardado tu palabra en mi intelecto. No, Señor. El salmista dice: he guardado tu palabra en mi corazón. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Observa: para no pecar contra ti. Si tú quieres honrar al Señor, guarda su palabra. Memoriza su palabra. Memoriza su palabra. No te aprendas un capítulo entero. Si lo puedes hacer y tienes una memoria fotográfica, adelante. Pero con un solo versículo que tú te aprendas de memoria
Y con un solo versículo que andes digiriendo en tu corazón y en tu mente va a ser suficiente para que el pecado se aleje de ti, o por lo menos para que tú sepas discernir cuando viene una trampa del enemigo. El Señor enfatiza que acaba de pedirle a Josué lo que él desea que haga antes de comenzar esta nueva etapa en su vida, de la cual Josué no sabe cómo va a terminar. Dios ya lo sabía, pero Josué no. Y en el versículo 8, el Señor hace un resumen de todo lo que le ha dicho a Josué y vuelve nuevamente a enfatizar lo que le ha dicho anteriormente. Pero antes de leerlo, quiero recordarte algo. En la Biblia, cuando tú leas que se repiten ciertas palabras, ciertos versículos o ciertos principios, tú tienes que prestarle atención. Porque es una forma en la que Dios le recuerda a su pueblo lo que verdaderamente es importante y lo que verdaderamente tienen que atesorar. De tal manera que en este primer capítulo encontramos en más de 3 ocasiones que Dios le repite a Josué: no temas, no temas, no temas. Ahora eso te da a entender que Josué sí tenía temor en su corazón. Pero observa lo que el Señor le vuelve a repetir en el versículo 8. Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que en el libro está escrito. Porque entonces, Josué, harás prosperar tu camino y todo, otra vez por segunda ocasión, todo lo que tú emprendas, Josué, te va a salir bien. En el momento que Josué más lo necesitó, Dios le hizo un recordatorio. En el momento que más lo necesitó, Dios le hizo una promesa a Josué. Y en el momento que más lo necesitó, Dios le hizo un mandato. Y antes de despedirnos, hay una última cosa que Dios hizo con Josué cuando más lo necesitó. Y le hizo una confirmación. Me encanta porque Dios va a hacer un resumen a continuación. Y Dios le va a confirmar las mismas palabras una vez más a su siervo Josué. A continuación, el Señor le dirá lo siguiente en el versículo 9. Mira, Josué, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, Josué, no desmayes. Y observa la razón que Dios le da a Josué para que no tema ni desmaye. La razón viene después del punto y coma. Porque, Josué, yo, Jehová, tu Dios. Esa palabra me encantó. Tu Dios. Tu Dios. No el Dios de Moisés. No el Dios que hizo maravillas antes y ya no las puede hacer. No el Dios de quizás tus padres te hablaron. No. Josué, yo quiero convertirme en tu Dios. Y quiero tener una relación directa y personal a partir de ahora contigo. Yo, tu Dios, estoy contigo. Y voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas, Josué. Exactamente esas son las palabras que Dios le dice a Josué. Esas palabras ahora el Señor te las dice a ti y me las dice a mí. Esas palabras en donde Dios nos manda a esforzarnos y ser valientes. Esas palabras donde Dios nos recuerda en medio de una pandemia que no estamos solos. Esas palabras en donde Dios te recuerda a ti que no eres una madre abandonada, que no eres una mujer con sus hijos sola, que no eres un padre solo, que no estás solo, que Dios está contigo. Y tal vez tú te pongas a pensar, ¿cómo voy a salir adelante en esta situación de mis hijos entrando en la adolescencia, o mis hijas entrando en la adolescencia, o mis hijos teniendo pensamientos de suicidio, o mis hijos teniendo pensamientos de dudar de su género? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? El Señor está contigo. El Señor está contigo. No necesitas una imagen, no necesitas un escapulario, no necesitas un rosario, y lo digo con profundo respeto. Lo único que necesitas es la seguridad y la certeza que tú eres hija o hijo de Dios y que Él es tu Padre. Y si tienes esa seguridad y la palabra te lo confirma, puedes estar tranquilo y tranquila que el Señor está contigo. No estás solo, no estás sola, iglesia. Jamás lo vas a estar. Y podrá venir una nueva pandemia, y podrá venir una crisis económica, y podrá caerse el gobierno, y podrán caer presidentes y salir nuevos, y podrá caerse el sistema de salud, y podrá suceder lo que quiera que suceda. Pero mientras tú y yo estemos en las manos del Señor, la palabra dice: ¿quién te va a arrebatar de mis manos? ¿Quién podrá arrebatarnos de las manos del Señor?
¿quién podrá arrebatarnos de las manos de Él? Si Él es todopoderoso, si Él es el creador de los cielos y de la tierra, si todo lo que vemos ha sido formado con el poder de su palabra, ¿cómo no podrá guardarte a ti y a mí en perfecta paz y en perfecta calma, aunque el mundo a nuestro alrededor se caiga? Dios cerró esta promesa en el versículo 9 diciéndole a Josué: donde quiera que vayas y a donde quiera que estés, yo voy a estar contigo, Josué. Ahora, mi pregunta para ti el día de hoy es la siguiente. Ya escuchaste que Dios ha prometido estar con nosotros, pero mi pregunta es, ¿estás tú con Él? Porque quiero que sepas algo. Jesús estuvo todo el tiempo con los 12 discípulos, pero hubo uno que nunca estuvo con Él. Formó parte del grupo, vio milagros, vio sanidades, escuchó los mensajes más maravillosos que jamás se podrían haber escuchado. Vio al Hijo de Dios en esta tierra y aún así nunca formó parte del grupo de discípulos del Señor. Por lo tanto, te vuelvo a preguntar, ¿estás tú con el Señor? ¿Estás verdaderamente tú con el Señor? Porque estas promesas son para aquellos que están en Cristo. Y si tú no estás en Cristo, yo tengo una maravillosa noticia que darte esta noche. Hoy tú puedes estar en Cristo. Hoy tú puedes venir a los pies del Maestro. Y hoy, así como aquel ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz, tú puedes decirle al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor te va a responder lo mismo que aquel ladrón: a la verdad te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esa garantía solo la ofrece Cristo Jesús.